Toda experiencia educativa marca un inicio glorioso en los estudiantes y en todo aquel profesional que recuerda de manera loable las etapas educativas. Uno de los hombres que ha influido en mi vida fue Omar Edmundo Bublit. Bublit era un profesor que se dedicaba a la música e integró muy loablemente a la primera banda sinfónica en la cual pude formar parte tocando el saxofón y llegando inclusive a tocar el himno nacional en el país de donde estoy hablando. Quiero hablar en esta tarde acerca de Burker Edmundo, no de Edmundo Bubli, sino de Burker Edmundo, que fue un pensador inglés de origen irlandés del 12 de enero de 1729, nacido en Dublín y fallecido en 1797 en Beaconsfield. Se lo consideraba el teórico del conservadorismo inglés. Por eso es que durante muchos años quienes acompañaron a Martin Klimay como profesor decían de que él era de énfasis conservador como yo, y así fui aprendiendo a ser conservador como el profesor Martin Klimay. La interpretación, la escuela teológica de tal doctor y mi concepción es la teología conservadora. En aquel momento encontramos a hombres que lideraron los gobiernos con un tino de conservadurismo. ¿Qué eran estos hombres conservadores? ¿Qué hacían estos hombres conservadores a nivel gobierno que inspiran a quienes hacen gobierno público para poder aplicar lo mejor de ellos a lo largo del tiempo, ya que ha quedado escrito sus biografías en la historia? Él reflejaba una posición de gobierno mediante una revolución, por así decirlo, entre paréntesis, que sólo confiaba en mantenerse dentro de la gracia de lo conservador. En el pensamiento sociológico diríamos de que es un poco difícil ser no liberal, ya que el Estado público, la administración pública, son lugares donde los kilómetros y los kilómetros están a la vista y donde parece que la libertad se va mezclando con lo conservador, que lo conservador es todo aquello estructural que concierne a los cumplimientos de la ley y a la flexibilidad que pueda llegar a tener la ley. El conservadurismo se apega más casi a la letra e intenta no caer en los fraudes del empañamiento de la ley y del espíritu. Hizo varios libros, creó fundamentos en el contexto de la revolución en Francia en 1790. Y para Burker el Estado tenía un crecimiento orgánico. Quiero pedirle a quienes están estudiando cómo poder reafianzarse como gobierno a nivel del lado del ser humano y del lado del no robo y todo tipo de esclavitud y de sortijeo. Para él, el Estado, la administración pública, inclusive aplicado a las organizaciones, debía haber un crecimiento orgánico que no podría modificarse sobre la base de doctrinas. Él decía, un país no es una hoja en blanco sobre la que cualquiera podría borrar a su antojo. La historia y la tradición eran para él los valores más altos. La justificación de las instituciones estatales no deben buscarse, decían las teorías al respecto, sino en el hecho de que se mantengan desde el tiempo y de que corporicen la sabiduría y la experiencia de la nación.
posiblemente un hombre equilibrado que no se dejaba dominar por el imperio, por los Baales, por los espíritus que intentan ser en uno, por las tomas de las voces que dan miedo, sino que él decía: manténganse en el tiempo, corporicen la sabiduría, no el espiritismo, sepan cuál es el fundamento orgánico de vida en la sociedad, lleven ese pensamiento a la nación y a partir de ahí imagínense a los seres vivos. Muy, pero muy difícil. La robótica, la tecnología atómica, donde van haciendo los análisis de especie y no encontramos mucha vida. La Tierra sigue perteneciendo a los americanos, los poderes, traiciones de siempre se van retirando, pero hay que extender la sabiduría, ir y volver de Ushuaia a Jujuy, ir y volver de Villazón hasta Potosí, ir y volver desde Foz a Belén, ir y volver con un pensamiento de nación. Nuestra Constitución deriva su autoridad únicamente del hecho que existe desde tiempos inmemoriales, decía él. Una nación no se agota en el concepto de una región o de una agrupación momentánea de seres, sino que representan una continuidad en el tiempo, tanto como en el número y en el espacio. Una constitución surge de algo 10.000 veces mejor que unas elecciones, es decir, de las costumbres de un pueblo que solo se revelan a lo largo de un tiempo prolongado, porque el individuo es necio y la machedumbre es necia, y cuando obra sin reflexión y por el incentivo del momento, pero la colectividad es sabia, y cuando se le da tiempo suficiente como colectividad, realiza siempre lo correcto. Nos encontramos en momentos difíciles donde los grupos homogéneos se van uniendo, y esos grupos homogéneos intentan sobrevivir ahora ya no como un frigorífico donde el dueño tiene muchísimo dinero y no se sabe por qué, sino a través de un producto, a través de jóvenes que ya no van a un club, a través de grupos pequeños en iglesias sextas que ya dejan de ser sexta, y se van haciendo grupos homogéneos en los cuales él incentivaba a mantener ese espíritu en conjunto y la nación ver y apoyar a través de esa subcultura, entendiendo que siguen cayendo en la mente como un rocío de Advent y de rompehielos, y nos encontramos en momentos donde la mente es la principal herramienta de discernimiento para no ser engañados. Purkel se oponía a doctrinas políticas. Él decía: no hay política que pueda hacerse con doctrinas aprendidas. La política práctica debe ser aquella que es un arte y se basa en el instinto, en el conocimiento de la naturaleza humana y en el sentimiento de las realidades. Él reniega de toda construcción racional del Estado, pero aprobaba el progreso lento y orgánico. Muchos grandes hombres hemos visto rodeando principalmente la justicia y se han endurecido por la ley. España tenía un lema: el espíritu vivifica, pero la letra mata. No dejó a nadie en América. El idioma real, el idioma maravilloso que Tito innovó y creó, fue la herramienta letal donde empañaron todos los espíritus. Es ahí donde hay que entender que la construcción racional del Estado se hace a través de
una letra que me puede llegar a matar y un poder que no sabemos si va a querer seguir matando. A partir de allí abordamos las letras e intentamos ser los más flexibles como base del cumplimiento de la ley y la libertad y la democracia. Ese progreso, decía, es un progreso lento, es un progreso orgánico, es un progreso natural, donde se pelean las potencias por un humano, por una humana. Él decía, es un progreso lento, seguridad, cumplimiento, progreso. Su ideal estatal era el oligarco aristocrático que no aprobaba el derecho de voto universal. Él decía que solo la minoría están capacitados para gobernar, pero que debían hacerlo de una manera que el país lo siga de buen grado y sin perder de vista los derechos fundamentales del ciudadano, principalmente el derecho a la libre expresión del pensamiento. Es allí donde pido a los periodistas que intenten llegar un hilo de coherencia. Lo que sucede, encontramos países enteros donde niegan totalmente a Pablo Sebastián Brachetti, como otros medios periodísticos que dicen no llegamos a hacer ni tus cuentas, ni tus redes sociales, ni tus videos, no es una competencia. Pido que haya una coherencia de pensamiento al respecto. De esa manera es que va a haber progresos lentos, orgánicos en la sociedad civil. Todos los poderes son necesarios para la vida constitucional, decía, pero principalmente la religión y la iglesia, que son el fundamento de la gobernabilidad social. Un pueblo es una personalidad gubernamental de sentimientos y costumbres arraigadas. La igualdad es una ficción, pues la distinción de rangos emana de la esencia misma de la sociedad. La LGTB quiso hacer de esa ficción una clase de gobierno y quedamos todos infectados. Él decía que debe haber una distinción de rangos que de ahí emana la esencia de la estructura. Ya se podía ver en los conceptos que estaba tomado por el balaísmo, pero intentaba llegar a la esencia de la vida. Cito uno de los últimos párrafos de este hombre muy, pero muy interesante. No ha de considerarse el Estado como una mera empresa comercial en pimienta o en café. Merece nuestra mayor reverencia, porque no es una asociación para los fines que sirven a la existencia transitoria y animal. No, es una comunidad para la ciencia. La nación es una gran comunidad para la ciencia, para todo arte, para toda virtud, para toda perfección. La nación, el país, no es solamente una comunidad entre los vivos, sino es una comunidad entre otros vivos, los que murieron y los que habrán de nacer. Cada contrato gubernamental no es más que una cláusula dentro del gran contrato primogenio de la sociedad eterna, lo que une al mundo visible con el mundo invisible. No está supeditado a la voluntad de aquellos que, obligados por deberes más altos, se someten a sus leyes. Qué importante es esta diferenciación, donde él dice que el contrato estatal no es una cláusula dentro del gran contrato primogénito de la sociedad eterna. Pablo Brachetti no es la vida. Quien tiene la vida tiene la salvación, dicen algunos, y citan los versículos de Jesús. No. La nación es una comunidad de existencia constante, una comunidad dentro de otra comunidad, de vivos entre otros vivos, que murieron y que habrán de nacer. Pero cuando se llega al contrato estatal, como una cláusula al primogenio, es allí donde estamos
superditados y obligados al cumplimiento de la ley terrenal, pero entendiendo de que hay un bioético inglés que se somete a las leyes de la teocracia eternal. Y miran de lejos. Y se produce una heterosexualidad en el aire, donde el nodrizo no es el humano biocanónico, y el biocanónico expande su vocabulario de especies, mezclado por jergas, y es allí donde los deberes más altos de la ley eternal se alejan, y el Padre entiende que los sistemas son diferentes, pero que deben seguir conviviendo, para de esa manera llevar a cabo la vida estructural en las sociedades con propósitos que la nación siga siendo nación y los países sigan siendo países.